En este video, 5 claves para conocer los mundos y los personajes de Francisco Hinojosa. No te lo pierdas. Hola, bienvenidos al canal de Letra Inquieta. Yo soy Daisy Barbosa Moreno. Vamos a hablar hoy de Francisco Hinojosa, un escritor mexicano que nació en 1954. Es un escritor que ha publicado varios libros y llegan acá a Colombia a partir del Fondo de Cultura Económico de México, donde se han publicado la mayoría de sus libros. Francisco Hinojosa ha escrito libros para adultos, ha escrito algunos ensayos y algunos libros de poemas, inclusive ha escrito libros para docentes y promotores de lectura, pero la gran mayoría de su obra ha sido dedicada a niños y jóvenes. No son libros para los más pequeños, son libros de largo aliento, digamos que tienen mucho texto, algunos de ellos están divididos en capítulos y aunque están acompañados de algunas ilustraciones, prima entonces la letra y el texto. Su ilustrador generalmente es el mismo, es Francisco Barajas. Él lo que hace es entonces hacer ilustraciones en lápiz. En la mayoría de los libros están puestas a blanco y negro y ha sido entonces el ilustrador que lo ha acompañado en lo largo de su obra literaria. Como es tradicional en nuestros videos de autores, vamos a hablar de 5 claves para leer la obra de Francisco Hinojosa. La primera clave es que la mayoría de sus libros están protagonizados por niños entre los 9 y los 12 años. Estos niños entonces son caracterizados de una manera muy detallada que hace entonces que los lectores se sientan identificados o empiecen a ser cómplices de ese nuevo amigo que se presenta en la obra de Francisco Hinojosa. La segunda clave es que los adultos en la obra de Francisco Hinojosa se presentan como personajes secundarios. Generalmente estos adultos son adultos malvados que le hacen la vida imposible a los niños. La tercera clave es el humor. Francisco Hinojosa maneja un humor muy elegante en sus obras. Son obras que generalmente nos van a sacar algunas sonrisas de complicidad con esos niños que son traviesos para poder evadir esa rigidez de los adultos. La cuarta clave es invitarlos a poner mucha atención en los nombres de los personajes y en los nombres de los lugares. Los lugares que se recrean en las obras de Francisco Hinojosa son lugares creados por él, son mundos imaginarios donde él pone las reglas, las acomoda y donde esas reglas pueden resultar un poco divertidas si las comparamos con el mundo en el que nosotros habitamos. Y la última clave es que en sus textos siempre hay algunas líneas que nos pueden producir mucho asco. Hay algunos elementos, de esos elementos que no queremos ni probar, ni tocar, ni oler. Entonces sus textos siempre van a estar ambientados por situaciones o por elementos asquerosos. Gracias por vernos. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Si deseas apoyarnos, comparte nuestros videos. Abajo nuestras redes sociales y en los lados todas nuestras listas de reproducción. Tenemos estrategias, eventos, más de autores y nuestro enfrentado literario. ¡Chao!